y de la ley Bases. Le quiero preguntar a Martín Redrado, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cuál es la importancia en materia fiscal y económica de lo que se aprobó en el Congreso para el gobierno actual? Buen día, Redrado. Luis Gasulla lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Primero quiero hacer un agradecimiento a dos colegas, tanto al doctor José María Dañino Pastore, que es académico, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y a mi colega de cátedra, Luis Gasullo, que avalaron anoche el otorgamiento de un doctorado honoris causa. Y ahora sí, Sí, lo premiaron en la Universidad de La Matanza, lo estaba viendo en El Observador, sí, en la página del Observador. Felicitaciones. Más que un premio, es un doctorado honoris causa, y que, bueno, la verdad que el hecho de haberlo compartido y una presentación muy generosa tanto de Dañino Pastore, que como digo es un economista que es una señal para todos, porque ha sido 2 veces ministro de Economía y también miembro de la Academia de Ciencias Económicas, y mi colega de cátedra, Claudio Suchovicki, con quienes hemos enseñado en la Universidad Católica, así que ha sido un buen día. Pero bueno, avancemos con la pregunta suya, sí, claro. Luis. Sin duda que es muy importante, usted me ha escuchado en varias oportunidades mencionar la necesidad de que las reformas en la Argentina se hagan por ley. Por ley, porque esto le da previsibilidad. En este caso es una ley que tiene varios capítulos y que le permite al Poder Ejecutivo y al presidente en particular comenzar a ejecutar de manera más efectiva la agenda de reformas que tiene por delante, y sin dudas esto le va a brindar la posibilidad de ejecutarlas y que todos nosotros como ciudadanos podamos evaluar los efectos que tengan estas reformas a partir del año que viene. A mí, como siempre, me interesa mirar la hoja de ruta hacia adelante, y me parece central que esta inercia que se tiene con esta ley sea continuada con otras leyes que fijen pilares que le den credibilidad y que le den previsibilidad a las principales variables económicas que tenemos que enfrentar los argentinos en el día a día para poder tomar decisiones. En particular, destaco un gran compromiso por el equilibrio presupuestario que se ha logrado en estos meses, y entiendo que esto hay que consagrarlo por ley. Por lo tanto, yo propondría una ley déficit cero en las próximas semanas con 2 artículos, Luis. Una que garantice que todos los presupuestos en los próximos 10 años tendrán equilibrio presupuestario, y un segundo artículo que diga que el gasto público no puede crecer más que la tasa de inflación, para evitar estos enjuagues que hemos tenido o cómo se ha disimulado la recaudación a través de un incremento de la tasa de inflación. Martín, y por supuesto, una agenda pro reformas que hagan que el sector privado tenga más agilidad y más competitividad. Martín, ¿cuándo y cómo se debería salir del cepo? Viste que hay distintas opiniones. Cavallo dijo una cosa, López Murphy dijo otra, Milei reposteó lo que afirmó Darío Epstein, que todos coinciden en que hay que salir del cepo. ¿Cómo se sale, cuándo y cómo? Bueno, con mi experiencia de haber conducido la política económica y cambiaria durante 6 años, y además de haber atravesado 4 crisis, sobre todo la financiera internacional 2008-2009, soy partidario y ejercido que siempre tiene que haber un solo valor para el dólar, que tiene que haber un tipo de cambio único, y a esto tenemos que llegar lo más rápido posible. Tu pregunta es clave, y es decir, el cómo. Y el cómo en estas circunstancias es salir del cepo, Luis, va a ser un arte y no una ciencia. No va a ser una ecuación matemática en donde podamos decir, bueno, hay que llegar a X cantidad, 5 o 10 mil millones de dólares de reservas, sino que a mi juicio el camino es marcar un sendero que muestre una salida efectiva del cepo. Y esto se hace de la siguiente manera. Todas las semanas el Banco Central debiera eliminar, y la Comisión Nacional de Valores, porque son las dos las que han puesto restricciones cambiarias, debieran eliminar una tras una. Si querés, le podríamos dar un ritmo de todos los jueves, porque el directorio del Banco Central se reúne los jueves. Todos los jueves darle un ritmo de acá a los próximos meses, ir eliminando restricción por restricción.
Te dejo dos para ponerlo en términos específicos, y lo saben las empresas que trabajan en el mercado de cambio, las que importan mercadería, las industrias. Hoy, si vos comprás o si alguna empresa compra dólar net o dólar contado con liquidación, no puede por 90 días comprar dólares para importar en el mercado oficial de cambios. Yo propondría que esa restricción se saque mañana. Y la semana que viene, que la Comisión Nacional de Valores elimine la restricción de lo que se llama el estacionamiento. Cuando uno quiere comprar dólar net, como sabés, un dólar perfectamente libre y transparente que se puede comprar a través de cualquier banco, hay que esperar, se hace uno con pesos, compra un bono en dólares y eso se acredita recién a las 48 horas, eso se llama, dice, el periodo de estacionamiento, o se utiliza una palabra financiera en inglés, un periodo de parking. Eso no tiene sentido, eso habría que eliminarlo y tendría que ser un mercado inmediato. Bueno, hay una cantidad de regulaciones, yo no quiero aburrirte a vos ni a tu audiencia, pero sí quería mostrarte cuál es el camino conceptual y el camino práctico. Una por una, ir sacando restricciones todas las semanas y de esta manera mostrar, cómo va evolucionando el mercado, el valor del tipo de cambio, e ir mostrando con claridad que Argentina va saliendo del cepo y que no está atada al cepo la política económica. Martín, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Más allá de la cuestión cepo, hay otro tema que también estaba supeditada a la ley bases, que es el impuesto país. Hace minutos el presidente habló de otra ley que se viene en el futuro, que es la ley de hojarascas, que va a tener que ver con sacar algunas regulaciones, ¿no?, que existen actualmente, y particularmente sobre el impuesto país dijo que, bueno, eso se va a ir sacando de a poco con el tiempo, pero no se puede decir exactamente cuál sería un tiempo prudente. ¿Cuál es tu mirada, ¿no?, en ese sentido? Y sobre todo, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo de forma soft, ¿no?, sin que sea de una forma que afecte demasiado a las arcas del Estado, ¿no? Bueno, sí, sin duda vos, en la parte final de tu pregunta está la clave. Hoy, lamentablemente, un impuesto distorsivo como el impuesto país es el cuarto en términos de la recaudación o el impacto que significa en la recaudación del Tesoro Nacional. Estoy convencido que el enfoque debe ser, Agustina, de basta de parches en la política tributaria. Hace 20 años se inventó el impuesto al cheque o el impuesto al débito y al crédito de manera transitoria, y hace 20 años que lo tenemos. Argentina no da más, y lo saben todos los que nos están escuchando en el sector privado, en el comercio, no da más de nuevos impuestos. A mi juicio, también en esta impronta que se ha dado a partir del día de ayer, con una ley que ha tenido mayorías, es plantear una verdadera revolución impositiva. Y esto significa una reforma tributaria de fondo, eliminando los impuestos distorsivos y ampliando la base de tributación. Argentina no puede vivir con un 50% de informalidad en su sector privado y en nuestros trabajadores. Entonces, hay que ampliar, incluir. De vuelta, a mí me gusta ser propositivo y decir de qué manera hay que hacerlo. Y aquí te dejo otro concepto. Deberíamos tener la eliminación de aportes patronales para nuevos empleos que se generen para nuevos trabajadores durante los primeros 2 años, y de manera gradual ir incorporando a partir de 2 años aportes patronales que sean más bajos, porque vamos a tener más gente contribuyendo. Esa es la manera, o tomar, por ejemplo, el impuesto al débito y crédito como parte de pago del impuesto a las ganancias. Y de esta manera, la gente que paga impuesto a las ganancias no va a tener que pagar impuesto al débito y al crédito, y así expandir la base de tributación. E ir eliminando los impuestos distorsivos. De esa manera, y así uno puede sacar el impuesto país e incluso plantear de manera más agresiva un cronograma de eliminación de las retenciones a las exportaciones, que es otro impuesto que es una traba para la producción nacional.
Martín, muchas gracias por la comunicación y felicitaciones obviamente por los estudios que se siguen profundizando y que te fue muy bien en la Universidad de La Matanza, el reconocimiento, el honoris ¿no? causa. El honoris causa. Sí, el doctorado honoris causa, que es la categoría máxima que uno puede tener como profesional, y sobre todo, de vuelta, el aval tanto del doctor Dañino Pastore como de mi colega Claudio Suchovicki. Muchas gracias. Un abrazo. Martín Redrado, expresidente del Banco Central. Una antes de las noticias, me están diciendo acá